La crueldad tiene una forma muy curiosa de volverse en contra de quien la provoca. Cuando dos camareras amargadas empujaron a su compañera de trabajo, una mujer con sobrepeso, hacia el hombre más peligroso de Chicago, esperaban ver lágrimas y una humillación pública. En cambio, sin saberlo, le entregaron a un implacable jefe de la mafia, un hombre sordo, a la única mujer por la que él sería capaz de quemar la ciudad entera con tal de protegerla. Harper King conocía muy bien las reglas de la industria hotelera de alta gama. En el Obsidian Room, un restaurante de carnes exclusivo y ridículamente pretencioso en el centro de Chicago, se esperaba que el personal luciera como modelos de pasarela. Harper no lucía como una modelo de pasarela. Harper usaba talla 22, era innegablemente gordita, con curvas suaves y generosas, muslos gruesos y un rostro redondo y hermoso enmarcado por rizos rebeldes. La habían contratado únicamente porque Harper tenía un conocimiento enciclopédico de vinos añejos y una memoria fenomenal para recordar los pedidos de los clientes VIP. Pero su talento no la protegía del veneno de sus compañeras. Jessica Davis y Brittany Stone eran las reinas indiscutibles del salón. Altas, rubias, y con esa vanidad despiadada que se alimenta de humillar a los demás, Jessica y Brittany le hacían la vida imposible a Harper. Constantemente chocaban contra Harper en los estrechos pasillos de la cocina, hablaban en voz alta sobre sus dietas extremas justo delante de ella, y le robaban las mesas más generosas en propinas. Harper agachaba la cabeza, se tragaba el nudo en la garganta, y se concentraba en los cheques que necesitaba desesperadamente para mantener a su madre enferma en una residencia decente. Entonces llegó un martes helado de noviembre. El restaurante estaba completamente lleno, zumbando con ese murmullo silencioso del dinero viejo y el poder peligroso. El gerente general, un hombre nervioso y sudoroso llamado el señor Carmichael, reunió al personal para una reunión frenética antes del turno. Escúchenme con mucha atención, siseó Carmichael, con la mirada inquieta recorriendo la sala. La mesa 4 está reservada para Julian Russo. No me importa si esta noche tienen que caminar sobre el agua. Todo en esa mesa tiene que salir perfecto. Un escalofrío colectivo recorrió al personal. Todos en Chicago sabían quién era Julian Russo. Julian era el jefe del sindicato ruso, un fantasma del bajo mundo criminal que controlaba los puertos de la ciudad y buena parte de sus apuestas clandestinas de alto riesgo. Pero más allá de su reputación aterradora por la violencia, Julian tenía una característica única que hacía que servirle fuera increíblemente angustiante. Julian era completamente sordo. Había perdido la audición hacía una década, en un coche bomba que le costó la vida a su padre. Ahora Julian se movía en su mundo despiadado a través del lenguaje de señas americano, que dominaba a la perfección, de una habilidad experta para leer labios, y de la presencia imponente y aterradora de su mano derecha e intérprete, Matteo Bianche. Julian era famoso por no tolerar ninguna falta de respeto. Odiaba que lo agobiaran, y despreciaba que la gente intentara acercarse por sorpresa o tocarlo para llamar su atención. Jessica y Brittany cruzaron una mirada. Un brillo cruel y chispeante apareció en los ojos de Jessica. Durante toda la noche, Harper estuvo desbordada de trabajo, corriendo entre la cocina y el salón. Su delantal estaba cubierto de harina, y su frente estaba húmeda de sudor. Harper sentía dolorosamente su tamaño cada vez que tenía que apretujarse entre los estrechos espacios entre las mesas, disculpándose en voz baja. Alrededor de las 9 de la noche, Julian Russo llegó. Julian era un hombre imponente, con un traje a la medida color carbón, pómulos afilados, ojos oscuros e intensos, y un aire de mando absoluto. Julian se movía con una gracia depredadora, flanqueado por Matteo, enorme y con el ceño fruncido. Se sentaron en la mesa 4, un reservado apartado en la esquina del fondo. El ambiente del restaurante pareció bajar 10 grados. Harper estaba ocupada puliendo copas detrás de la barra cuando Jessica se acercó con una sonrisa empalagosamente dulce. «Oye, Harper», ronroneó Jessica, apoyándose en el mostrador de caoba. «Carmichael quiere que tomes la mesa 4». Harper se quedó paralizada, una copa a punto de resbalar de sus manos húmedas. «La mesa 4. La mesa de los Russo». «No». Carmichael dijo claramente que solo el personal con más antigüedad. «Bueno, los planes cambiaron», intervino Brittany, apareciendo justo detrás de Jessica. «Resulta que el señor Russo te pidió a ti específicamente».
Le llevamos sus entradas, y te señaló directamente a ti. Carmichael dice que ahora es tu mesa. ¿A mí?, preguntó Harper, con el corazón golpeándole las costillas. ¿Por qué me señalaría a mí? Porque eres exactamente su tipo, obviamente, mintió Jessica con suavidad, su tono goteando un falso ánimo. Se dice por ahí que le encantan las chicas grandes y curvilíneas. Pero escucha, Harper, Carmichael nos pidió que te explicáramos todo. El señor Russo es excéntrico. Le encanta que le den un servicio muy personal. Harper frunció el ceño, su ansiedad disparándose. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Brittany, inclinándose hacia ella, que tienes que acercarte mucho. Muy, muy cerca. Tiene la voz suave, así que tienes que inclinarte justo sobre su hombro y hablarle directo al oído. Odia que la gente se quede lejos y le grite. Y hagas lo que hagas, pon tu mano en su hombro cuando le hables. Eso le demuestra que eres atenta. Si haces eso, deja una propina enorme, de miles de dólares. Harper dudó. La promesa de una propina enorme era embriagadora. Podría pagar 2 meses completos de la terapia física especializada de su madre. Pero algo se sentía mal. ¿Están seguras? Una mano en el hombro. Eso suena tan poco profesional para un lugar como este. Es de la mafia, Harper. No le importa nuestro manual corporativo, resopló Jessica, poniendo los ojos en blanco. Mira, ¿quieres el dinero o no? Estamos tratando de hacerte un favor porque sabemos que la estás pasando mal. Si arruinas esto, Carmichael te va a despedir. Solo ve hasta allá, acércate por detrás de su hombro derecho, inclínate, tócalo, y preséntate. Le estaban tendiendo una trampa. Jessica y Brittany sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que Julian era sordo, que no podría escuchar a alguien acercándose por detrás, que su lado derecho era su punto ciego absoluto por la disposición del reservado, y que tocarlo sin avisar era la manera más rápida de que le apuntaran con un arma. Jessica y Brittany querían ver a la chica gordita humillada en público, echada a la fuerza, y despedida en la deshonra. Sin saber el verdadero peligro que corría, Harper respiró hondo, se alisó el delantal sobre las caderas anchas, tomó una botella fresca de vino añejo, y caminó hacia la mesa 4. El comedor parecía tener kilómetros de largo. Cada paso que Harper daba se sentía más pesado que el anterior. Harper podía sentir los ojos de sus compañeras clavados en su espalda. Por el rabillo del ojo, vio a Jessica y Brittany apiñadas junto a la estación de meseros, tapándose la boca para contener la risa. Al acercarse al reservado, Harper vio a Mateo parado a unos metros, distraído en ese momento con su auricular, de espaldas parcialmente a la mesa. Julian estaba sentado en el reservado, mirando su teléfono, con un vaso de agua cerca de su mano izquierda. La luz tenue captaba el borde plateado de un audífono discretamente escondido detrás de su oreja, pero en su estado de nervios, Harper no registró lo que era. Harper recordó las instrucciones de Jessica. Acércate por detrás de su hombro derecho. Inclínate. Tócalo. Háblale directo al oído. Harper entró en su punto ciego. Se inclinó hacia adelante con su cuerpo suave y pesado. Su perfume, una mezcla cálida e invitante de vainilla y canela, flotó sobre la mesa. Con una respiración temblorosa, Harper colocó suavemente su mano sobre el hombro derecho ancho de Julian, y bajó su rostro justo junto a su oído. Buenas noches, señor Russo. Soy Harper, y esta noche voy a atenderlo, dijo Harper en voz baja. La reacción fue explosiva. Julian no solo se sobresaltó. Sus instintos de supervivencia tomaron el control. Al sentir un contacto repentino y sin aviso en su lado ciego, Julian se movió con una velocidad aterradora. En una fracción de segundo, Julian giró, su mano disparándose hacia arriba para atrapar la muñeca de Harper con una fuerza brutal. Harper soltó un grito ahogado, dejando caer el trapo de vino que tenía en la mano. Mateo, reaccionando al movimiento repentino de su jefe, giró de golpe, con la mano metiéndose dentro de su chaqueta para agarrar el mango de su arma. Los pocos clientes que estaban cerca contuvieron el aliento. Todo el restaurante pareció detenerse en seco, aterrorizado. Harper estaba paralizada. Su muñeca ardía bajo el agarre de hierro de Julian.
Harper miró fijamente esos ojos oscuros y furiosos. Julian respiraba con dificultad, con el cuerpo tenso, listo para la violencia. Pero cuando Julian la miró, cuando de verdad la miró, su agarre se aflojó un poco. Julian vio sus enormes ojos color café, aterrorizados, el temblor de sus labios llenos, y el pánico puro que irradiaban sus suaves facciones. Julian no dijo nada. Solo se quedó mirando sus labios. Yo. Lo siento mucho, tartamudeó Harper, con la voz temblando violentamente. Solo estaba haciendo lo que me dijeron. No quise asustarlo. Lo siento. Los ojos de Julian siguieron el movimiento de sus labios a la perfección. Julian soltó su muñeca, aunque su mirada intensa no vaciló. Miró la mano de Harper, aún temblando en el aire, y luego miró más allá de su hombro. Siguiendo esa mirada, Harper giró la cabeza. Al otro lado del salón, Jessica y Brittany ya no se reían. Se veían pálidas y horrorizadas, dándose cuenta de que en lugar de conseguir que regañaran a Harper, quizás acababan de provocar un tiroteo de la mafia en medio de un restaurante con estrella Michelin. Julian volvió a mirar a Harper. Levantó las manos y movió los dedos en gestos rápidos y fluidos. Harper se quedó ahí, desconcertada, una lágrima resbalando por su mejilla llena. Yo. No entiendo. Mateo dio un paso al frente, con la mano alejándose de su arma. Se aclaró la garganta, y su voz profunda recorrió con facilidad el comedor, sumido en un silencio mortal. El jefe pregunta por qué te acercaste desde su punto ciego y lo tocaste. Es ampliamente sabido que él es sordo y que no tolera el contacto físico repentino. El suelo pareció hundirse bajo los pies de Harper. La crueldad de lo que acababa de pasar la golpeó como una ola gigante. Las instrucciones, las supuestas excentricidades, la exigencia de susurrarle al oído. Jessica y Brittany no solo la habían puesto en ridículo. La habían expuesto a fracasar de la manera más humillante y potencialmente peligrosa posible. Habían usado su desesperación en su contra. Un sofoco caliente de vergüenza profunda e indignación furiosa coloreó el rostro y el cuello de Harper. Harper no lloró. En cambio, enderezó los hombros. Miró directamente a los ojos de Julian Russo, asegurándose de que su rostro estuviera bien iluminado para que él pudiera leer sus labios. Mis compañeras me dijeron que usted me había pedido a mí, dijo Harper, con la voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. Me dijeron que a usted le gustaba que los meseros se acercaran mucho y lo tocaran en el hombro. No sabía que usted era sordo, señor Russo. Lamento muchísimo haber cruzado sus límites. No volverá a pasar. Entonces Harper hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Levantando las manos, buscó en su memoria las señas básicas que había aprendido de una compañera de universidad hacía años. Lenta, torpemente, hizo señas, lo siento. Ellas me mintieron. Los ojos de Julian se abrieron una fracción. Una emoción extraña e indescifrable cruzó sus facciones afiladas. Su mirada oscura recorrió el cuerpo de Harper, tomando en cuenta sus curvas, las líneas suaves de sus caderas, el sofoco en su pecho, y finalmente el fuego feroz y decidido en sus ojos. Harper ya no estaba acobardada. Estaba enojada, pero mantenía su dignidad. Julian levantó un dedo, indicándole que esperara. Giró la cabeza y clavó la mirada en el señor Carmichael, que prácticamente hiperventilaba cerca del podio de recepción. Julian chasqueó los dedos 2 veces. Carmichael corrió hacia él, con cara de que estaba a punto de desmayarse. Señor Russo, le pido profundas disculpas. Esta mesera será despedida de inmediato, se lo aseguro. Julian golpeó la mesa con la mano, cortando al gerente en seco. El sonido restalló como un látigo. Julian hizo señas rápidamente a Mateo. El jefe dice, tradujo Mateo, con una sonrisa sombría jugando en sus labios, que si usted despide a Harper, él comprará este edificio mañana mismo y lo quemará hasta las cenizas con usted adentro. Carmichael se puso blanco como el papel. Además, continuó Mateo, el jefe solo será atendido por Harper por el resto de la noche, y cada vez que venga a cenar aquí en el futuro, ella será su mesera exclusiva. En cuanto a las 2 rubias que se esconden junto a la estación de meseros, Mateo señaló directamente a Jessica y Brittany. El jefe quiere que limpien las trampas de grasa de la cocina por el resto de la noche.
Si vuelve a ver sus caras en el salón esta noche, habrá consecuencias. Carmichael asintió frenéticamente. Sí, por supuesto. De inmediato, señor Russo. Julian volvió a mirar a Harper. Extendió la mano y golpeó suavemente la mesa frente a ella con su mano grande y cálida. Le regaló una sonrisa devastadoramente atractiva, poco común en él, y luego tocó el menú. Estaba listo para ordenar. Durante los siguientes 2 meses, el Obsidian Room vivió un cambio dramático en su ambiente. Julian Russo pasó de venir una vez cada varios meses a cenar allí 3 veces por semana. Y fiel a su palabra, Julian no permitía que nadie más que Harper lo atendiera. La dinámica entre ellos pasó de un encuentro aterrador a una conexión silenciosa y profunda. Harper empezó a pasar su escaso tiempo libre viendo tutoriales en línea, aprendiendo por su cuenta, frenéticamente, el lenguaje de señas americano. Harper quería hablarle a Julian directamente, sin depender de las traducciones estruendosas de Mateo. La primera vez que Harper se acercó a su mesa e hizo señas sin problemas, «Buenas noches, Julian». El róbalo está excelente esta noche, Julian se quedó paralizado. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro, transformándolo de un aterrador jefe mafioso en un hombre asombrosamente guapo. Julian extendió la mano y envolvió con suavidad los dedos alrededor de la muñeca gruesa de Harper, no con enojo como la primera noche, sino con una ternura reverente y tranquilizadora. Julian le hizo señas de vuelta, «Eres hermosa cuando te concentras». Harper se sonrojó tanto que pensó que iba a estallar en llamas. Durante toda su vida, su peso había sido un blanco. Los hombres la habían ignorado, la habían deseado en secreto, o la habían insultado en su cara, pero Julian la miraba como si fuera la única mujer en la sala. Julian observaba el balanceo de sus anchas caderas cuando Harper se alejaba caminando. Julian miraba el suave contorno de su escote cuando ella se inclinaba para servirle el vino. No había ninguna vergüenza en su mirada, solo una apreciación posesiva y ardiente. Mientras tanto, Jessica y Brittany se ahogaban en su propia amargura. El castigo de las trampas de grasa había sido humillante, pero ver a la mesera gorda y fea tratada como realeza por un jefe mafioso millonario las estaba volviendo locas. Jessica y Brittany habían perdido su estatus VIP. Carmichael, aterrado por la ira de Julian, básicamente había vuelto intocable a Harper. A Harper le daban los mejores turnos, y estaba llevando a casa propinas tan grandes que finalmente pudo pagar las deudas médicas de su madre. Los celos se pudrieron hasta convertirse en algo oscuro y peligroso. Jessica no podía dejarlo ir. Odiaba a Harper con una pasión visceral, incapaz de aceptar que una mujer del tamaño de Harper estuviera ganando. «Es un chiste», le siseó Jessica a Brittany una noche en el vestidor. «Solo está jugando con ella. Un tipo así no quiere una ballena. Lo hace para molestarnos. Tenemos que lograr que la despidan», susurró Brittany de vuelta, aplicando una capa gruesa de brillo labial. «Carmichael no lo hará a menos que no tenga otra opción. Necesitamos pruebas de que está robando. Si es una ladrona, ni su preciado sugar daddy mafioso podrá protegerla. A los tipos como él les odian los ladrones». Jessica sonrió con malicia. «Sé exactamente qué hacer». Lo que Jessica no sabía era que Julian Russo no solo sentía un simple gusto casual por Harper. Estaba absolutamente obsesionado con ella. Ya había asignado a 2 de sus hombres encubiertos para que se sentaran en la barra cada noche que Harper trabajaba, asegurándose de que nadie le faltara el respeto. Julian sabía de los rumores. Sabía de las miradas despectivas. Simplemente estaba esperando a que las acosadoras cometieran un error fatal. Un ajetreado viernes por la noche, un cliente adinerado, un gestor de fondos de cobertura conocido por su arrogancia, se quejó a gritos de que su Rolex de $40.000 había desaparecido de su mesa mientras iba al baño. El restaurante entró en cierre total. Carmichael estaba desesperado. «Nadie se va», gritó Carmichael. «Vamos a revisar los casilleros de todos ahora mismo». Harper se quedó junto a las puertas de la cocina, con un nudo de temor formándose en su estómago. No había robado nada, pero sabía cómo funcionaba el mundo. Cuando algo salía mal, la gente siempre buscaba un chivo expiatorio. Jessica se abrió paso hasta el frente de la multitud, con cara de profunda preocupación. «Señor Carmichael, no quiero señalar a nadie», dijo Jessica,
Pero vi a Harper actuando de forma muy sospechosa cerca de la mesa 6 hace un rato. Harper soltó un grito ahogado. Eso es mentira. Ni siquiera estaba atendiendo la mesa 6. Revisemos los casilleros, agregó Brittany con suavidad. Si ella no tiene nada que esconder, no será ningún problema. Carmichael encabezó la marcha hacia el cuarto de personal, seguido por el gestor de fondos, algunos guardias de seguridad, y todo el personal de meseros. Las manos de Harper temblaban mientras abría su casillero de metal. Harper abrió la puerta. Justo encima de su suéter viejo y grande, brillaba el reloj Rolex incrustado en diamantes. El cuarto explotó en exclamaciones de asombro. Lo sabía, chilló Jessica. Es una ladrona. Ha estado haciéndose la víctima todo este tiempo. Yo no puse eso ahí, gritó Harper, con las lágrimas finalmente desbordándose de sus pestañas. Lo juro por Dios, yo no fui. Alguien lo puso ahí. Guárdatelo para la policía, gruñó el gestor de fondos, dando un paso adelante para agarrar el brazo de Harper. Ladrona gorda y asquerosa. Voy a presentar cargos. Antes de que su mano pudiera siquiera rozar la piel de Harper, un brazo enorme y enfundado en un traje salió disparado desde la puerta, agarrando al hombre por la garganta. Era Mateo. Mateo levantó al adinerado gestor de fondos unos centímetros del suelo y lo estrelló contra los casilleros. El cuarto quedó en absoluto silencio. Parado en la puerta, irradiando un aura asesina, estaba Julian Russo. Julian no debía estar en el restaurante esa noche. Pero sus hombres en la barra le habían avisado en el momento en que empezó el cierre. Los ojos de Julian recorrieron el cuarto. Miró el reloj. Miró la sonrisita mal disimulada de Jessica. Y entonces miró a Harper. Harper estaba sollozando, su cuerpo grande temblando de terror y humillación. Julian no necesitó leer labios para saber lo que había pasado. Caminó lentamente hacia Harper. La multitud se abrió para él como el mar rojo. Julian sacó un delicado pañuelo de seda de su bolsillo del pecho, y con suavidad limpió las lágrimas de las mejillas de Harper. Su toque era ligero como una pluma, un contraste marcado con la violencia que irradiaba de él. Julian se volteó para mirar a Jessica y Brittany. Sus ojos estaban completamente vacíos de humanidad. Era la mirada de un depredador observando carne muerta. Julian le hizo señas rápidamente a Mateo. Mateo, aún sosteniendo con una mano al gestor de fondos, que se ahogaba contra la pared, sonrió con una sonrisa escalofriante y terrible. El jefe tiene un mensaje, retumbó Mateo, su voz haciendo eco en el cuarto estrecho. Dice que sabe exactamente quién puso el reloj en el casillero, porque sus hombres saquearon las cámaras de seguridad del restaurante hace 2 meses. El rostro de Jessica se quedó sin una gota de color. Jessica se tambaleó hacia atrás, tropezando contra una fila de casilleros. El jefe dice, continuó Mateo, soltando al gestor de fondos, que se derrumbó tosiendo en el suelo, que tocar lo que le pertenece es una ofensa imperdonable, y Harper le pertenece a él. Julian avanzó, invadiendo el espacio personal de Jessica. Se inclinó, colocando las manos sobre el casillero a ambos lados de su cabeza, atrapándola. Julian no dijo una palabra. Solo se quedó mirando fijamente esos ojos aterrorizados y llenos de lágrimas, dejando que Jessica sintiera el terror sofocante y absoluto de su presencia. Julian dejó que Jessica se diera cuenta de que no solo había acosado a una mesera. Le había declarado la guerra a la mafia de Chicago. Julian se enderezó, tomó la mano de Harper, y entrelazó sus dedos con los de ella. Sacó a Harper del vestidor, la sacó del restaurante, y la llevó hacia la noche helada de Chicago, dejando un cuarto lleno de gente aterrorizada esperando que cayera sobre ellos la furia del sindicato ruso. La verdadera historia de Harper y Julian, sin embargo, apenas comenzaba. El viento cortante e implacable del invierno de Chicago azotaba sin piedad las calles del centro, pero Harper no sentía nada de eso. Antes de que Harper pudiera siquiera procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir en aquel vestidor estrecho, Julian ya había colocado su pesado abrigo de Tom Ford, hecho a medida en cachemira, sobre los hombros temblorosos de Harper. La prenda envolvía por completo el cuerpo grande y suave de Harper, cubriéndola con un aroma masculino e intoxicante de cedro caro, bergamota, y el toque metálico y tenue de la pólvora. Julian la guió por la salida trasera y hacia un enorme Maybach negro, blindado,
estacionado discretamente en el callejón detrás del Obsidian Room. Mateo se quedó atrás unos momentos cruciales, un centinela silencioso y aterrador encargado de lidiar con las cenizas inmediatas de las carreras arruinadas de Jessica y Brittany, antes de deslizarse al asiento del conductor. El trayecto transcurrió en un silencio pesado y denso. El corazón de Harper golpeaba a un ritmo frenético y agotador contra sus costillas, su aliento empañando el vidrio blindado y polarizado. Harper era solo una mesera gordita, luchadora, y perpetuamente agotada del sur de la ciudad, que pasaba sus viernes por la noche recortando cupones del supermercado y llorando sobre hojas de cálculo de presupuesto solo para poder pagar las abrumadoras cuentas médicas de su madre. Ahora estaba sentada en la parte trasera de una fortaleza de lujo sobre ruedas, con el hombre más letal de Illinois. Harper se quedó mirando sus manos, aún temblando sobre su regazo. Entonces una mano grande y cálida cubrió las suyas. Era Julian. Julian no miraba por la ventana. Solo la miraba a ella. Su pulgar comenzó a trazar círculos rítmicos y calmantes sobre la carne suave y gruesa de su palma, anclando su mente acelerada. Cuando el Maybach se detuvo suavemente frente al Waldorf Historic, donde Julian ocupaba todo el piso superior en un penthouse, la ansiedad de Harper se disparó de nuevo. La opulencia descarada del edificio, los pisos de mármol oscuro, los detalles en pan de oro, el elevador privado que requería un escáner de retina, hicieron que Harper se sintiera dolorosamente fuera de lugar. Cuando las puertas del elevador se abrieron con un timbre para revelar un amplio penthouse minimalista con ventanales del piso al techo que daban al horizonte helado y brillante del lago Michigan, Harper se abrazó los brazos con fuerza alrededor de su cintura ancha. Harper se sentía hiperconsciente de su uniforme lleno de harina, sus zapatos de trabajo antideslizantes y gastados, y la maraña caótica de sus rizos. Julian no dejó que Harper se hundiera en sus inseguridades. La guió hacia un sofá bajo y afelpado, caminó hasta una licorera de cristal, y le sirvió una generosa medida de un Macallan de 25 años. Julian le puso el vaso pesado en las manos temblorosas, y luego se agachó justo frente a ella. Con suavidad, levantó su barbilla, sus ojos oscuros exigiendo su total atención para que ella pudiera leer sus labios. Levantando las manos, hizo señas lentamente, su expresión ardiendo con una sinceridad absoluta y aterradora. «Estás a salvo. Nunca volverás a entrar a ese restaurante como sirvienta». «Nunca, Julian», susurró Harper, con la voz quebrándose mientras una nueva ola de lágrimas amenazaba con desbordarse. «Necesito mi trabajo». «No entiendes. Mi madre tiene esclerosis múltiple severa. Está en el Oakbrook Premier Health Care Center. Es un lugar caro, pero es el único capaz de atender su deterioro. Si me atraso en un solo pago, la trasladarán a un centro estatal. No puedo dejar que sufra así». Las facciones afiladas y endurecidas de Julian se suavizaron en algo increíblemente raro en él. Una ternura pura y absoluta. Julian tomó el vaso de whisky de sus manos y lo dejó sobre la mesa. Luego extendió las manos, colocándolas con firmeza sobre las caderas amplias y suaves de Harper. La atrajo un poco hacia adelante hasta que quedó pegada contra su pecho firme y musculoso. Julian no solo aceptaba su tamaño. Lo adoraba activamente. La forma en que sus manos anchas sostenían las curvas generosas de Harper, tratando su cuerpo como algo invaluable y sagrado, hizo que Harper sintiera una oleada mareante e intoxicante de poder que nunca antes había experimentado. «Yo me encargo de Oakbrook», le hizo señas Julian, sus labios rozando la frente de Harper entre cada gesto preciso. «Me encargo de las cuentas, de los médicos, de la residencia. Me encargo de todo. Ahora eres mía, Harper. Tus cargas son mis cargas. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». Mientras Harper por fin experimentaba la seguridad profunda y el afecto que le habían negado toda su vida, un tipo muy diferente de desesperación se desataba en otra parte de la ciudad. Jessica se estaba desmoronando a una velocidad alarmante. La habían despedido en el acto, humillado públicamente frente a la élite de la ciudad, y vetado de por vida en todos los grupos hoteleros de alta gama en Chicago. Su vida, cuidadosamente construida sobre la vanidad, se había incinerado en cuestión de horas. Brittany ya había bloqueado su número, empacado una maleta, y huido a la casa de sus padres en los suburbios, aterrada por la amenaza final de Mateo. Pero la vanidad de Jessica se había transformado en una furia tóxica y cegadora.
Jessica no iba a dejar que una perdedora gorda y patética la destruyera. Sentada en un reservado pegajoso y mugriento en el Rustian Shore, un bar de mala muerte conocido en las afueras del distrito industrial abandonado de la ciudad, Jessica bebía un vodka barato y aguado. Su maquillaje de diseñador estaba corrido, pero sus ojos brillaban con una intensidad maníaca mientras tecleaba furiosamente en su teléfono. Jessica había salido casualmente con un mafioso de bajo rango algunos años atrás, y sabía exactamente quién odiaba más al sindicato ruso. Leo la víbora, Romano. Leo era un mafioso viejo y despiadado que controlaba los muelles del sur, y que llevaba años perdiendo territorio ante las tácticas superiores de Julian. Jessica logró hacerle llegar un mensaje a uno de los hombres de confianza de Leo. En cuestión de una hora, la puerta de la taberna se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Un hombre con el rostro profundamente marcado por cicatrices, los ojos apagados, y una chaqueta de cuero barata se deslizó en el reservado frente a ella. Dijiste que tenías algo contra Russo, gruñó el hombre, con los ojos recorriéndola con evidente desprecio, oliendo la desesperación que emanaba de ella. Lo tengo, dijo Jessica con desdén, inclinándose sobre la mesa pegajosa, su voz un siseo venenoso. Russo tiene una nueva debilidad. Una mesera gorda y fea llamada Harper King. Está obsesionado con ella. Completamente fuera de sí por ella. Voló su propio restaurante favorito solo para protegerla. Ella tiene una madre, Margaret King, viviendo en el Oakbrook Premier Alt Care Facility, habitación 412. Si se llevan a la madre inválida, controlan a la chica. Si controlan a la chica, Russo entregará el territorio que quieran. El hombre hizo una pausa, digiriendo la información. Una sonrisa lenta y repugnante se extendió por su rostro marcado. Metió la mano en su chaqueta y arrojó sobre la mesa un sobre grueso lleno de efectivo, sujeto con ligas de goma. Eres una pieza bien desagradable, rubia. Pero al jefe le va a gustar el dato. Considera la correa de Russo oficialmente jalada. Jessica agarró el dinero, con los dedos temblando de un triunfo enfermizo. Vamos a ver cuánto quiere ese sordo raro a su preciosa mesera gordita cuando un cartel rival le apunte con un arma a la cabeza de su madre. De vuelta en el penthouse, el reloj digital en la mesita de noche brillaba en un rojo tenue. Las 2:15 de la madrugada. Harper por fin había caído en un sueño profundo y agotador en la cama enorme de Julian. Harper llevaba puesta una de las costosas camisas de seda de Julian, la tela oscura estirándose cómodamente sobre sus pechos grandes y sus muslos gruesos y suaves, con los primeros botones desabrochados. Julian no había dormido. Estaba sentado en un sillón de cuero oscuro en la esquina de la habitación, con un vaso de agua en la mano, simplemente observándola respirar. Para un hombre que había vivido toda su vida en un mundo de silencio y violencia extrema, ver a esta mujer suave y hermosa en su cama le traía una paz sin precedentes. De repente, el pesado reloj inteligente atado a su muñeca vibró con violencia. 3 pulsos cortos, seguidos de uno largo. Era la señal de emergencia de máximo nivel de Mateo. Julian tocó la pantalla brillante. Un mensaje de Mateo apareció en letras rojas y en negrita. Oakbrook comprometido. Hombres de Romano. 4 tiradores fuertemente armados en el vestíbulo. Le están preguntando a recepción por la habitación 412. La sangre de Julian se convirtió al instante en nitrógeno líquido. La rara expresión de paz desapareció de su rostro, reemplazada de inmediato por el asesino a sangre fría y aterrador que había conquistado el bajo mundo de Chicago. Julian no hizo ningún ruido. No despertó a Harper. Se levantó en silencio, caminó hasta su vestidor, y se ajustó una Glock 19 negro mate, personalizada, en su funda de hombro. Tomó 2 cargadores extra, se puso la chaqueta, y le dedicó una última mirada prolongada a la mujer dormida que, sin saberlo, se había convertido en todo su mundo. Nadie tocaba lo que le pertenecía a Julian Russo. Y esa noche, los hombres de Leo Romano iban a aprender esa lección con sangre. El Oakbrook Premier Alt Care Center solía ser un santuario de tranquila eficiencia médica, pero a las 2:45 de la madrugada era un campo de batalla esperando a suceder. Los hombres de Leo Romano habían desactivado las cámaras de seguridad de la recepción, y avanzaban con sigilo por el corredor del 4º piso, con sus armas silenciadas desenfundadas. Esperaban un secuestro rápido y sencillo.
Subestimaron gravemente la paranoia de un jefe mafioso sordo. Julian había despachado en secreto a 3 de sus guardias de élite hacia la instalación, en el instante en que Harper mencionó a su madre esa misma noche. Cuando Julian y Mateo llegaron por la escalera de incendios, la emboscada ya estaba perfectamente organizada. Julian operaba en un mundo de silencio absoluto, lo cual le daba una ventaja letal en el caos de un tiroteo. Julian no se distraía con el estruendo ensordecedor de los disparos ni con los gritos de sus enemigos. Operaba únicamente con precisión visual y genio táctico. Cuando los hombres de Romano tumbaron a patadas la puerta de lo que creían era la habitación 412, se encontraron con una granada de destello cegadora lanzada por Mateo. En medio del caos que siguió, Julian se movió como un fantasma. Se comunicaba con Mateo mediante señas tácticas rápidas, hechas con una sola mano. Flanco izquierdo. 2 objetivos. Julian entró al pasillo, levantando su arma sin la más mínima duda. 2 balas de punta hueca derribaron a los 2 primeros matones antes de que pudieran siquiera parpadear para quitarse la ceguera de los ojos. El tercer hombre entró en pánico, disparando a lo loco contra las paredes. Julian esquivó con facilidad el fuego errático, cerró la distancia, y lo desarmó con un golpe brutal en la garganta, dejando que Mateo lo asegurara para el interrogatorio. El cuarto hombre, el lugarteniente que se había reunido con Jessica, intentó correr hacia la escalera. Julian apuntó con calma y le disparó en la rodilla. El hombre se derrumbó, gritando de agonía. Julian caminó hacia él, con el rostro vacío de cualquier misericordia. Miró al hombre que sangraba en el suelo y le hizo señas a Mateo. El jefe quiere saber quién les dio la ubicación, exigió Mateo, presionando su bota sobre la rodilla sangrante del hombre. Una rubia, chilló el hombre, sollozando. Una mesera, Jessica Davis. Vendió a la chica por $10.000. Los ojos de Julian se oscurecieron hasta un negro absoluto. Le dio a Mateo un único asentimiento cortante. El mensaje era claro. Limpien el desastre. Trasladen a la madre de Harper a la propiedad privada de los Russo en los Hamptons de inmediato, y encárguense de Jessica Davis. A la mañana siguiente, Jessica despertó en su lujoso apartamento en Gold Coast, contando el efectivo que había recibido del cartel romano. Ya estaba planeando su regreso triunfal, soñando con mudarse a Los Ángeles. El estruendo de su puerta principal siendo arrancada de sus bisagras destruyó sus ilusiones. FBI, al suelo. Muéstrame las manos. Una docena de agentes federales inundó su sala de estar, con rifles de asalto apuntando directamente a su pecho. Jessica gritó, dejando caer su taza de café mientras caía de rodillas de puro terror. Mateo no solo había enviado matones a golpearla. Julian Russo era mucho más inteligente que eso. Julian había ordenado a sus hackers transferir $50.000 del dinero de Romano, marcado y manchado de sangre por el tráfico de drogas, a las cuentas bancarias offshore de Jessica, junto con evidencia digital que la vinculaba a una conspiración de secuestro entre estados. Jessica no iba a recibir solo un tirón de orejas. Enfrentaba 20 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, mientras le colocaban las pesadas esposas de acero en las muñecas y la arrastraban fuera de su edificio en pijama, rodeada de las luces intermitentes de la policía y las miradas fijas de sus vecinos adinerados. Jessica comprendió la horrible verdad. Había intentado humillar a una chica gordita, y a cambio, había destruido su propia vida para siempre. 3 semanas después, el ambiente en el Obsidian Room era irreconocible. El señor Carmichael se había retirado misteriosamente antes de tiempo, entregando las llaves al nuevo dueño anónimo del edificio. Harper estaba parada en el centro del gran comedor. Ya no llevaba puesto un delantal cubierto de harina. Harper llevaba un impresionante vestido cruzado color rojo rubí, hecho a la medida, que abrazaba sus muslos gruesos, ceñía su cintura, y mostraba con orgullo sus magníficas curvas. Su cabello estaba peinado en elegantes ondas en cascada, y un delicado collar de diamantes descansaba sobre su clavícula. Las pesadas puertas de caoba se abrieron, y Julian entró. Estaba flanqueado por Mateo, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los de Harper, el resto del mundo dejó de existir para él. Julian caminó hacia ella, con la mirada recorriendo su figura llena y hermosa con una reverencia descarada. Julian no le importaban los estándares sociales ni la vanidad superficial del mundo. Para él, Harper era una diosa,
la mujer que había pasado por alto su discapacidad, que lo había tratado con dignidad, y que tenía un corazón lo suficientemente puro como para arriesgarlo todo por su madre enferma. Julian sacó una pesada carpeta de cuero grabado de su chaqueta y la puso en las manos de Harper. Harper la abrió, sus ojos abriéndose de par en par al leer la jerga legal. Era la escritura del restaurante. Estaba completamente a su nombre. Julian, yo. No puedo aceptar esto, jadeó Harper, con las lágrimas brotando en sus ojos. Esto vale millones. Julian colocó suavemente sus manos sobre las de ella. Se acercó, el calor de su cuerpo envolviéndola. Lenta y deliberadamente, le hizo señas, asegurándose de que ella captara cada palabra. Ya no eres una mesera, Harper. Eres una reina. Y una reina necesita su propio castillo. Julian metió la mano en su bolsillo y sacó una caja de terciopelo, abriéndola de golpe para revelar un anillo de diamante enorme, impecable, con corte esmeralda. Cásate conmigo. Déjame pasar el resto de mi vida venerando cada centímetro de ti. Harper soltó una risa húmeda y alegre, las lágrimas finalmente derramándose por sus mejillas. Harper no dudó. Lanzó sus brazos suaves y pesados alrededor del cuello de Julian, hundiendo su rostro en su hombro. Julian la sostuvo, sus brazos fuertes envolviendo su cintura ancha, levantándola sin esfuerzo del suelo mientras ella lo besaba profundamente. Una promesa silenciosa que sellaba su destino inimaginable. Las acosadoras crueles habían cavado su propia tumba, dejando que la chica curvilínea y de gran corazón reclamara el premio máximo, las llaves de la ciudad, y el corazón ferozmente leal del hombre más peligroso de Chicago. ¡Qué historia tan intensa y satisfactoria! El karma realmente les cobró la cuenta a esas compañeras crueles, demostrando que la bondad y la belleza interior siempre ganan al final. La historia de Julian y Harper nos muestra que el amor verdadero no le importa los estándares superficiales de la sociedad. Se trata de respeto, lealtad y de proteger a quienes amamos. Si disfrutaste viendo cómo la desvalida reclamó su corona, y cómo las acosadoras recibieron exactamente lo que se merecían, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete para más historias de drama real increíbles.